Me llamo Doña Clara. Tengo 73 años y vivo sola en esta casa de Bahareque que mi marido Ramón y yo levantamos cuando éramos jóvenes. Eso fue hace como 50 años, cuando él volvió del servicio militar y yo apenas había cumplido los 18. Aquí nacieron mis 3 hijos, aquí los crié, y aquí me quedé cuando todos se fueron a la ciudad buscando trabajo. Esta casa la hicimos con nuestras propias manos. Ramón traía el barro del río, yo ayudaba a mezclar con paja seca, y entre los dos íbamos levantando las paredes. El techo lo hicimos de palma que cortamos en el monte de Don Eusebio, que nos dio permiso porque éramos buenos vecinos. No teníamos plata para comprar zinc, pero la palma nos duró muchos años. Solo había que cambiarla de vez en cuando. El piso lo dejamos de tierra, bien apisonada y barrida todos los días. Yo me levantaba temprano, a las 5 de la mañana, y lo primero que hacía era barrer bien todo con la escoba de palma que yo misma hacía. Después prendía el fogón con leña seca y ponía el agua para el tinto. Ramón se tomaba su pocillo caliente antes de irse a trabajar la tierra que nos prestaba el patrón. Vivíamos con poco, pero no nos faltaba nada. Teníamos unas gallinas que me daban huevos, sembraba yuca y plátano en el patio de atrás. Y Ramón siempre traía maíz y frijol de la parcela. Los domingos matábamos una gallina para el sancocho. Y eso era fiesta para nosotros y los muchachos. Mis hijos crecieron corriendo por este piso de tierra, jugando en el patio con los pollitos, ayudándome a traer agua del pozo. Carlos, el mayor, siempre fue el más serio, el que más ayudaba a su papá. Esperanza, la del medio, era la más estudiosa, siempre con un libro en la mano cuando podía conseguir uno. Y Rubén, el menor, era el más travieso, el que más me hacía reír con sus ocurrencias. Todos aprendieron a leer y escribir en la escuela del pueblo. Yo nunca pude ir a la escuela, pero Ramón sí sabía leer un poquito, y los ayudaba con las tareas cuando llegaba del trabajo. Yo les enseñaba otras cosas, a cocinar, a barrer, a cuidar las gallinas, a ser buenas personas. Les decía siempre, miren muchachos, nosotros somos pobres, pero tenemos dignidad. Eso no se vende ni se pierde si uno no quiere. Cuando Carlos cumplió los 15, ya hablaba de irse para la capital. Decía que ahí había trabajo en las fábricas, que se podía ganar plata de verdad. Ramón no quería, pero yo le dije, deja que el muchacho pruebe suerte. Si le va bien, que se quede. Si no, aquí tiene su casa. Así fue como se fue Carlos, con una muda de ropa y los pesos que habíamos podido ahorrar. Esperanza se fue después, cuando terminó la primaria. Consiguió trabajo de empleada en una casa de gente rica, y desde allá nos mandaba cartas contando cómo era la vida en la ciudad. Yo no sabía leer, pero Ramón me leía las cartas en la noche, después de la comida. Esperanza decía que había mucha gente, muchos carros, mucho ruido, pero que ganaba plata todos los meses. Rubén fue el último en irse. Él se demoró más, como si supiera que cuando se fuera, la casa iba a quedar muy callada. Pero a los 20 años también se fue, siguiendo a sus hermanos. Consiguió trabajo en una panadería, y después montó su propio negocio pequeño. Me acuerdo de esa mañana cuando se fue Rubén. Yo estaba en el fogón, haciendo arepa para el desayuno, y él llegó con su morral al hombro. Me abrazó fuerte y me dijo, «Mami, yo vuelvo pronto. Esto es para conseguir plata y ayudarles a ustedes». Yo le dije que sí, que fuera tranquilo, pero por dentro se me partía el corazón. Cuando se fueron todos, la casa se sintió muy grande. Ramón y yo nos quedamos solos, pero él todavía trabajaba, todavía salía temprano y llegaba en la tarde. Yo seguía con mis gallinas, con mi huerta, barriendo el piso todas las mañanas. Pero ya no había risas de muchachos, ya no había zapatos sucios en la entrada, ya no había que hacer sancocho para 5 personas. Los hijos escribían, mandaban plata cuando podían, pero las visitas eran pocas. Venían para Navidad, para el cumpleaños mío o de Ramón, pero siempre se tenían que ir pronto porque el trabajo, porque los compromisos, porque la vida de la ciudad es muy apurada. Así pasaron los años. Ramón se fue poniendo más despacio, más callado. Yo seguía igual, levantándome temprano, barriendo, cocinando, pero ya para 2 personas, ya sin tanto que hacer.
Las tardes se hacían largas, sentados en las sillas viejas, mirando el patio donde antes jugaban los muchachos. Hace 5 años se murió mi Ramón. Fue en octubre, cuando estaba empezando el invierno. Él se quejaba de que le dolía el pecho, que le faltaba el aire, pero decía que era del trabajo, que ya se le iba a pasar. Yo le insistía que fuéramos al médico del pueblo, pero él decía que eso era para ricos, que a él no le gustaba andar molestando a la gente. Una noche se puso muy malo. Se quejaba mucho, sudaba frío, y yo no sabía qué hacer. No teníamos teléfono, no había manera de avisar a nadie. Lo único que pude hacer fue ponerle paños de agua fría en la frente y quedarme despierta cuidándolo. Le hablaba despacito, le decía que todo iba a estar bien, que al otro día íbamos a ir donde el médico. Pero al otro día ya no despertó. Cuando me di cuenta de que ya no respiraba, me quedé ahí sentada en la cama, mirándolo. No lloré de una vez. Primero sentí como si todo fuera mentira, como si él fuera a abrir los ojos y decirme que había sido una broma. Pero después entendí que mi Ramón se había ido, que ya no íbamos a tomar tinto juntos en la mañana, que ya no iba a llegar en la tarde contándome cómo le había ido en el trabajo. Tuve que caminar hasta la casa de don Eusebio para que me ayudara a avisar a mis hijos. Él tenía un teléfono viejo, de esos que funcionaban con monedas, y pude llamar a Carlos. Cuando le dije que su papá se había muerto, se puso a llorar por el teléfono. Me dijo que venía de una vez, que esperara, que no hiciera nada hasta que llegara. Los 3 llegaron al otro día. Esperanza venía llorando desde que se bajó del bus. Rubén no decía nada, pero se veía que estaba sufriendo mucho. Carlos se hizo cargo de todo. Habló con el de las pompas fúnebres, arregló los papeles, organizó el velorio aquí en la casa, como era la costumbre. Vinieron todos los vecinos. La casa se llenó de gente que no veía desde hacía tiempo. Trajeron flores, trajeron comida, se quedaron acompañándome toda la noche. Yo me senté en mi silla, vestida de negro, recibiendo los pésames. La gente me decía: «Doña Clara, él ya está descansando. Doña Clara, él fue un buen hombre. Doña Clara, ahora tiene un angelito en el cielo». Yo asentía con la cabeza. Les daba las gracias, pero por dentro me sentía como vacía. 50 años viviendo con Ramón, levantándome todas las mañanas sabiendo que él estaba ahí, y de un momento para otro, ya no. La cama se sintió muy grande esa primera noche sin él. Me quedé despierta hasta muy tarde, esperando escuchar su respiración, pero solo había silencio. Después del entierro, mis hijos se quedaron unos días más. Hablaron entre ellos, en voz baja, pensando que yo no los escuchaba. Decían que yo no podía quedarme sola, que era peligroso, que me podía pasar algo y nadie se iba a dar cuenta. Carlos decía que mejor me fuera para la ciudad, que ellos me podían ayudar con los gastos, pero yo les dije que no. Les dije que esta era mi casa, que aquí había vivido toda mi vida, que aquí estaban mis recuerdos, mis gallinas, mi huerta. Les dije que yo sabía cuidarme sola, que tenía buenos vecinos, que no me hacía falta nada. Esperanza lloraba y me decía que ella se preocupaba mucho, que cómo iba a saber si yo estaba bien. Rubén decía que por lo menos me compraran un teléfono para poder llamar. Al final se fueron, pero me dejaron un teléfono. Un celular, le dicen. Un aparatico pequeño, con una pantalla que se prendía cuando uno lo tocaba. Carlos me explicó cómo usarlo. Me escribió los números importantes en un papel. Me dijo que solo tenía que tocar donde estaba el nombre de la persona, y ya se marcaba solo. Yo traté de entender, pero la verdad es que me daba miedo. Ese aparato tan pequeño, con tantas cositas, con luces que se prendían y se apagaban, me daba miedo dañarlo. Me daba miedo tocarlo mal y que se fuera a descomponer. Así que lo dejé ahí, en la mesa, junto a la fotografía de Ramón, como si fuera un adorno. Los primeros meses después de que se murió mi marido fueron muy duros. Me levantaba temprano, como siempre, pero ya no tenía que hacer tinto para 2. Barrida el piso, le daba de comer a las gallinas, pero todo se hacía muy rápido. Para las 8 de la mañana ya había terminado todos los oficios, y el día se me hacía muy largo. Me sentaba en la mecedora que Ramón me había hecho cuando cumplí los 50 años, y me quedaba ahí mirando el patio,
mirando el camino por donde él llegaba todas las tardes. A veces me parecía que lo veía venir, con su sombrero viejo y su machete al hombro, pero era solo mi imaginación. Los vecinos me visitaban de vez en cuando. Doña Amparo, que vive en la casa del frente, me traía mazamorra los domingos. Don Eusebio pasaba a preguntarme si necesitaba algo cuando iba para el pueblo. Pero ellos también eran mayores. También tenían sus propios problemas, sus propias soledades. Me acostumbré a hablar sola. Le hablaba a las gallinas. Les contaba cómo había dormido, qué iba a cocinar ese día. Le hablaba a la fotografía de Ramón. Le decía que lo extrañaba, que la casa estaba muy callada sin él. A veces me daba risa hablar sola, pero era mejor que el silencio completo. Pasó el tiempo, y poco a poco fui acostumbrándome a vivir sola. Aprendí a hacer las cosas más despacio, sin afanes, porque ya no había nadie esperándome. Me levantaba cuando me despertaba, desayunaba cuando tenía hambre, me acostaba cuando tenía sueño. Era una vida muy tranquila, muy callada, pero era mi vida. Mis hijos llamaban de vez en cuando al teléfono de don Eusebio. Él venía a avisarme que había llamado Carlos, o Esperanza, o Rubén, y me decía que estaban bien, que me mandaban saludos, que pronto iban a venir. Pero las visitas fueron haciéndose menos frecuentes. Venían para Navidad, se quedaban 2 o 3 días, y después se iban otra vez. Yo entendía que ellos tenían su vida, su trabajo, sus propios problemas. Carlos se había casado y tenía 2 hijos. Esperanza también se casó y vivía muy lejos, en otra ciudad. Rubén tenía su negocio y trabajaba mucho. Todos estaban ocupados. Todos tenían responsabilidades. Pero yo los extrañaba mucho. Extrañaba las conversaciones largas. Extrañaba poder contar mis cosas. Extrañaba tener a alguien a quien cocinarle. A veces hacía sancocho para mí sola. Y después no sabía qué hacer con tanta comida. Le daba a los vecinos, pero me quedaba con ganas de haber tenido a quien invitar a almorzar. Un día, hace como 2 años, llegó una muchacha joven a la casa. Era bonita, con el pelo largo y una sonrisa muy dulce. Me dijo que se llamaba Alejandra, que era nieta de Carlos, que había venido a conocerme. Yo no sabía que Carlos tenía una nieta tan grande, pero me dio mucha alegría verla. Alejandra se sentó conmigo en el corredor y me preguntó muchas cosas sobre la familia, sobre cómo era la vida aquí en el campo, sobre mi papá Ramón. Yo le conté todo lo que pude. Le mostré las fotografías viejas. Le preparé tinto dulce como a mí me gusta. Cuando se estaba yendo, me dijo que me iba a regalar algo para que pudiéramos hablar más seguido. Sacó una cajita y me la dio. Era un celular nuevo, más grande que el que me habían dejado mis hijos, con una pantalla más grande también. Me dijo que ese teléfono era especial, que podía mandar mensajes, que podía ver fotografías, que podía hasta ver videos. Yo le dije que no sabía usar esas cosas, que yo era muy vieja para aprender. Pero ella me dijo que no, que era muy fácil, que ella me iba a enseñar. Se quedó toda la tarde conmigo, explicándome cómo prender el teléfono, cómo tocar la pantalla, cómo ver los números. Me enseñó a mandar mensajes. Me dijo que ya no había que llamar siempre, que ahora se podía escribir y mandar las palabras por el teléfono. Me mostró cómo tocar las letras en la pantalla, cómo formar las palabras, cómo mandar el mensaje. Yo traté de aprender, pero mis dedos son muy gruesos y torpes, y siempre tocaba las letras equivocadas. Alejandra me dijo que no me preocupara, que era cuestión de práctica. Me dejó el teléfono y me prometió que me iba a escribir todos los días, que así yo podía practicar respondiendo. Me dijo que también les iba a dar mi número a mis hijos, para que me pudieran escribir cuando quisieran. Cuando se fue Alejandra, me quedé con el teléfono en las manos. Era pesado, más pesado que el otro. La pantalla se veía muy clara, muy bonita, pero yo no sabía qué hacer con él. Lo dejé en la mesa, junto a la fotografía de Ramón, como había hecho con el otro. Pero al otro día llegó un mensaje. El teléfono empezó a sonar, pero no como cuando llamaban, sino diferente. La pantalla se prendió y aparecieron unas letras. Yo no podía leer bien, pero me parecía que decía Alejandra. Toqué la pantalla como me había enseñado, y aparecieron más letras.
Era un mensaje de mi nieta. Decía: «Hola, abuela, espero que esté bien. Ayer me gustó mucho conocerla. La quiero mucho». Yo me emocioné tanto que se me salieron las lágrimas. Mi nieta me había mandado un mensaje, me había escrito, y yo lo podía leer en mi teléfono. Traté de responder, pero no sabía cómo. Toqué las letras, pero salían palabras raras, cosas que yo no quería decir. Me desesperé y mejor apagué el teléfono. Pero toda la tarde estuve pensando en ese mensaje, en que mi nieta se había acordado de mí, en que me había escrito. Al otro día llegó otro mensaje. Esta vez era de Carlos. Decía: «Mami, Alejandra me contó que la visitó. Me alegra que tengan contacto. Yo la llamo el domingo». Yo me puse muy contenta. Mi hijo me había escrito. Me había mandado un mensaje como hacía la gente joven, pero yo no sabía cómo responder. Intenté varias veces, pero las letras eran muy pequeñas. Mis dedos no obedecían, y las palabras que salían no eran las que yo quería escribir. Me daba rabia no poder contestar, no poder decirle a mi hijo que yo también lo quería, que lo extrañaba. Empecé a recibir mensajes casi todos los días. Alejandra me escribía por las mañanas, me preguntaba cómo había amanecido, me contaba qué iba a hacer ese día. Carlos me mandaba mensajes los domingos, me preguntaba por mi salud, me contaba de sus hijos. Esperanza me escribía desde la ciudad donde vivía, me mandaba fotografías de las flores que tenía en su casa. Rubén me contaba del negocio, me decía que le estaba yendo bien. Yo leía todos los mensajes con mucha alegría. Me sentaba en la mecedora, con el teléfono en las manos, y trataba de entender lo que me decían. A veces las letras eran muy pequeñas y tenía que entrecerrar los ojos para poder leer. Otras veces aparecían palabras que yo no conocía, palabras que usan los jóvenes y que para mí no tenían sentido, pero me gustaba mucho saber de ellos. Me gustaba saber que Alejandra estaba estudiando, que Carlos había conseguido un trabajo nuevo, que Esperanza se sentía feliz en su casa, que Rubén tenía muchos clientes. Me gustaba saber que se acordaban de mí, que pensaban en mí aunque estuvieran tan lejos. El problema era que yo no podía responder. Trataba y trataba, pero siempre me equivocaba. Tocaba una letra y salía otra diferente. Quería escribir buenos días y salía buenas noches. Quería decir los quiero y salía los queso. Me daba mucha rabia no poder decir lo que sentía. Una vez traté de escribirle a Alejandra. Ella me había mandado una fotografía muy bonita, de un atardecer que había visto desde su ventana. Yo quería decirle que me gustaba mucho, que me recordaba los atardeceres que veía desde mi patio. Pero cuando traté de escribir, las palabras salían todas revueltas, sin sentido. Toqué y toqué la pantalla, tratando de borrar lo que había escrito mal, pero no sabía cómo. Toqué otros lugares y aparecieron más cosas raras, números, símbolos que yo no entendía. Al final se me descompuso todo el mensaje y tuve que apagar el teléfono porque no sabía cómo arreglarlo. Esa noche me acosté muy triste. Pensaba en mi nieta, esperando una respuesta mía, y yo sin poder decirle nada. Pensaba en mis hijos, mandándome mensajes cariñosos, y yo sin poder contestarles que los quería, que los extrañaba, que me hacía feliz saber de ellos. Me levanté a la medianoche y me senté en la mecedora con el teléfono. Lo prendí y vi todos los mensajes que tenía sin responder. Había como 10 mensajes de Alejandra, 5 de Carlos, 3 de Esperanza, 2 de Rubén. Todos me preguntaban cómo estaba, todos me contaban sus cosas, todos me mandaban cariños. Pero yo ahí sentada, sin poder responder nada, me sentía como si tuviera la boca cerrada, como si tuviera las manos amarradas. Tenía tanto que decir, tantas cosas que contarles, pero ese aparato no me entendía, no me obedecía. Traté otra vez de escribir algo. Toqué la pantalla despacito, tratando de ser muy cuidadosa con las letras. Quería escribir «estoy bien», pero salió «estoy bien». Quería escribir «los extraño», pero salió «los extraño». Las palabras salían mal, feas, como si yo no supiera escribir, y lo peor era que yo sí sabía escribir. Cuando era joven, había aprendido a firmar mi nombre, a escribir listas para el mercado, a escribir cartas sencillas, pero en ese teléfono las letras eran diferentes, estaban en lugares raros, y mis dedos no encontraban lo que buscaban.
Una mañana llegó un mensaje de Alejandra que me partió el corazón. Decía: «Abuela, ¿está bien? Hace mucho que no me responde. Espero que no le haya pasado nada. La quiero mucho y me preocupo por usted». Yo me puse a llorar ahí mismo, sentada en la mecedora. Mi nieta estaba preocupada por mí porque yo no le contestaba. Pensaba que me había pasado algo malo, que estaba enferma, que no podía usar el teléfono, pero la verdad era que yo estaba bien, que todos los días leía sus mensajes, que me hacían muy feliz, pero que no sabía cómo decírselo. Esa tarde vino doña Amparo a visitarme. Me la encontró llorando en la mecedora, con el teléfono en las manos. Me preguntó qué me pasaba, y yo le conté todo. Le dije que mis hijos y mi nieta me mandaban mensajes muy bonitos, pero que yo no sabía cómo contestarles, que me daba mucha tristeza no poder responder. Doña Amparo se sentó conmigo y me dijo que ella tampoco sabía usar esos aparatos. Me dijo que su hijo también le había regalado un teléfono, pero que ella ni siquiera lo prendía porque le daba miedo. Me dijo que nosotras éramos de otra época, que habíamos aprendido a comunicarnos de otra manera, pero yo le dije que no, que yo quería aprender, que quería poder hablar con mis hijos, que quería que supieran que los quería. Me dijo que tal vez don Eusebio me podía ayudar, que él sabía un poco de esas cosas porque sus nietos le habían enseñado. Al otro día fui donde don Eusebio. Él estaba sentado en su corredor, tomando tinto y escuchando radio. Cuando me vio llegar con el teléfono en la mano, se sonrió. Me dijo: «Doña Clara, ¿también la embolaron con ese aparato?». Yo le conté mi problema. Le dije que no sabía cómo responder los mensajes, que mis hijos estaban preocupados por mí. Don Eusebio me dijo que él también había batallado mucho para aprender. Me contó que sus nietos le habían enseñado, pero que se había demorado meses en poder mandar un mensaje bien escrito. Me dijo que lo más difícil era acostumbrarse a las letras pequeñas y a tocar la pantalla con cuidado. Se ofreció a ayudarme. Me dijo que fuera todos los días por la tarde, después de hacer mis oficios, y que él me iba a enseñar despacito. Me dijo que trajera mis gafas, porque sin gafas era imposible ver las letras tan pequeñas. Empecé a ir donde don Eusebio todas las tardes. Él me tenía mucha paciencia. Me enseñó a tocar la pantalla suavemente, a no presionar muy duro. Me enseñó a buscar las letras, a formar las palabras letra por letra. Me enseñó a borrar cuando me equivocaba, a empezar de nuevo cuando el mensaje quedaba muy feo. Los primeros días fue muy difícil. Mis dedos temblaban, tocaba letras que no quería, escribía palabras raras. Pero don Eusebio me decía que no me preocupara, que todos habían pasado por lo mismo, que era cuestión de práctica. Después de una semana, logré escribir mi primer mensaje. Era para Alejandra. Decía: «Hola, nieta. Estoy bien. Gracias por preocuparse. La quiero mucho». Me demoré como media hora escribiendo esas pocas palabras, pero cuando lo logré, me sentí muy orgullosa. Le mandé el mensaje y me quedé esperando. Como a los 10 minutos llegó la respuesta. Alejandra me decía: «Abuela, qué alegría recibir su mensaje. Me tenía muy preocupada. Me da mucha felicidad saber que está bien. La amo mucho». Yo me puse a llorar de la emoción. Ese día llegué a mi casa muy contenta. Por fin había podido responder un mensaje. Por fin había podido decirle a mi nieta que estaba bien, que la quería. Me senté en la mecedora y miré el teléfono con cariño. Ya no me daba tanto miedo. Ya no me parecía tan complicado. Los siguientes días seguí practicando con don Eusebio. Cada vez me salía un poco mejor. Cada vez me demoraba un poco menos. Aprendí a escribir mensajes cortos, con palabras sencillas, pero que decían lo que yo quería decir. Le escribí a Carlos: «Hijo, gracias por escribirme. Estoy bien, los quiero». Le escribí a Esperanza: «Hija, me gustan las flores. Usted siempre fue la más linda». Le escribí a Rubén: «Hijo menor, que le vaya bien en el negocio. Dios lo bendiga». Todos me respondían muy rápido, muy contentos de saber que ya podía usar el teléfono. Carlos me decía que le daba mucha alegría recibir mis mensajes. Esperanza me mandaba más fotografías de sus flores. Rubén me contaba más detalles de su trabajo. Pero lo que más me gustaba era escribirle a Alejandra. Ella me mandaba mensajes todos los días. Me contaba de sus estudios, de sus amigos, de las cosas que hacía. Yo le contaba de mi día,
de las gallinas, de lo que cocinaba, de los vecinos que venían a visitarme. Un día Alejandra me mandó un mensaje muy largo. Me contaba que había tenido un día difícil en la universidad, que había perdido un examen, que se sentía muy triste. Me pedía que le diera un consejo, que le dijera qué hacer cuando uno se siente mal. Yo me quedé pensando mucho tiempo en qué responderle. Quería decirle tantas cosas, darle fuerzas, contarle que la vida siempre tenía cosas difíciles, pero que había que seguir adelante. Pero no sabía cómo escribir todo eso en el teléfono. Fui donde don Eusebio y le pedí que me ayudara a escribir un mensaje largo. Él me dijo que me sentara y que le fuera dictando lo que quería decir. Yo le dicté: nieta querida, no se sienta mal. Todos perdemos a veces. Yo perdí muchas cosas en la vida, pero siempre seguí adelante. Usted es joven, inteligente, tiene toda la vida por delante. Un examen no es nada. Lo importante es que usted trate, que no se rinda. Yo confío en usted. La quiero mucho. Su abuela Clara. Don Eusebio me ayudó a escribir el mensaje. Se demoró mucho tiempo, tocando letra por letra, borrando cuando se equivocaba, pero al final quedó perfecto. Cuando se lo mandé a Alejandra, ella me respondió de una vez: Abuela, gracias por sus palabras. Me hicieron llorar de la emoción. Usted siempre sabe qué decir. La amo con todo mi corazón. Poco a poco fui aprendiendo más cosas del teléfono. Don Eusebio me enseñó a ver las fotografías que me mandaban, a hacer las letras más grandes para poder leer mejor, a guardar los mensajes importantes para leerlos después. Me enseñó que el teléfono podía hacer muchas cosas, no solo llamar y mandar mensajes. Alejandra me mandaba fotografías de todo. Me mandaba fotos de la universidad, de sus amigos, de la comida que compraba en la calle, de los lugares que visitaba. Yo me pasaba horas mirando esas fotografías, tratando de entender cómo era la vida de mi nieta en la ciudad. Una vez me mandó una fotografía de un parque muy grande, con muchos árboles y flores. Me escribió: Abuela, este parque me recuerda el campo donde usted vive. Cuando lo veo, pienso en usted. Yo me emocioné mucho, porque significaba que mi nieta se acordaba de mí cuando veía cosas bonitas. Yo también quería mandarle fotografías, pero no sabía cómo. Le pregunté a don Eusebio, y él me enseñó. Me dijo que tenía que tocar un símbolo que parecía una camarita, que después tenía que apuntar el teléfono hacia lo que quería fotografiar, y que después tenía que tocar un círculo grande. La primera fotografía que tomé fue de mis gallinas. Estaban todas juntas en el patio, picoteando el maíz que les había echado. Toqué el símbolo de la camarita, apunté el teléfono hacia ellas y toqué el círculo. El teléfono hizo un ruido, como un clic, y apareció la fotografía en la pantalla. Estaba muy contenta. Había tomado una fotografía con el teléfono, como hacía la gente joven. Se la mandé a Alejandra con un mensaje: Mis gallinas. Ellas me hacen compañía. Alejandra me respondió: Abuela, qué linda fotografía. Me encantan sus gallinas. Se ven muy gorditas y felices. Después tomé más fotografías. Le tomé foto a mi huerta, a las flores que tenía en materos, a la fotografía de Ramón que tenía en la mesa. También le tomé foto a mi mecedora, donde me sentaba todas las tardes, y a la vista del patio desde mi corredor. Todas las fotografías se las mandaba a Alejandra, y ella siempre me respondía con cariño. Me decía que le gustaba conocer mi casa, que le gustaba ver cómo vivía yo, que se sentía más cerca de mí cuando veía las fotografías. Carlos también empezó a mandarme fotografías. Me mandó fotos de sus hijos, mis otros nietos que yo casi no conocía. Eran 2 muchachitos, uno de 10 años y otro de 7. En las fotografías se veían alegres, corriendo en un parque, montando bicicleta, comiendo helado. Yo miraba esas fotografías con mucha tristeza y mucha alegría al mismo tiempo. Tristeza porque eran mis nietos y yo casi no los conocía, porque vivían tan lejos que casi nunca venían a visitarme. Pero alegría porque podía verlos crecer a través de las fotografías, porque Carlos se acordaba de enseñármelos. Le escribí a Carlos: Hijo, sus niños están muy grandes. Se parecen a usted cuando era pequeño. Dígales que su bisabuela los quiere mucho. Carlos me respondió: Mami, ellos también la quieren.
Siempre les hablo de usted. Pronto los voy a traer para que la conozcan. Esperanza me mandaba fotografías de su casa en la ciudad. Era una casa pequeña pero bonita, con pisos brillantes y paredes pintadas de colores claros. Tenía una sala con muebles modernos, una cocina con estufa de gas, un jardincito con flores muy arregladas. Era muy diferente a mi casa de Baareke, pero se veía que ella estaba cómoda ahí. Me mandó una fotografía de la cocina y me escribió: «Mami, aquí cocino todos los días pensando en usted. Trato de hacer la comida como usted me enseñó». Yo le respondí: «Hija, su cocina está muy bonita, pero seguro la comida le queda mejor que a mí, porque usted siempre fue buena para cocinar». Rubén me mandaba fotografías de su panadería. Se veía que le estaba yendo bien, porque tenía muchos panes, muchas tortas, muchos dulces. En una fotografía estaba él, con un delantal blanco, sonriendo detrás del mostrador. Se veía contento, se veía próspero. Le escribí: «Hijo, me da mucha alegría ver que le va bien. Su papá estaría muy orgulloso». Él me respondió: «Mami, todo lo que soy se lo debo a ustedes. Ustedes me enseñaron a trabajar duro y a ser honesto. Eso es lo que me ha dado resultado». Con el teléfono empecé a sentirme menos sola. Todos los días tenía mensajes nuevos, fotografías nuevas, noticias de mis hijos y mi nieta. Era como si ellos estuvieran más cerca, como si pudiera saber de ellos cuando yo quisiera. Pero también empecé a darme cuenta de que había muchas cosas que yo no entendía. A veces llegaban mensajes con palabras raras, con símbolos que no conocía, con abreviaciones que para mí no tenían sentido. Alejandra me escribía cosas como LOL, OMG, Choco, y yo no sabía qué significaban. Un día le pregunté a don Eusebio qué quería decir LOL. Él se rió y me dijo que eso significaba que algo era muy gracioso, que era como decir que uno se estaba riendo mucho. Me explicó que los jóvenes escribían así para ahorrar tiempo, para no tener que escribir oraciones completas. Pero yo no me acostumbraba a esa manera de escribir. Yo prefería escribir las palabras completas, las oraciones como me habían enseñado cuando era joven. Me parecía más respetuoso, más claro, más bonito. A veces Alejandra me mandaba mensajes que yo no entendía completamente. Me hablaba de cosas de la universidad, de profesores con nombres raros, de materias que yo nunca había escuchado nombrar. Me contaba de lugares que había visitado, de comidas que había probado, de música que le gustaba. Yo trataba de entender, trataba de responder algo coherente, pero a veces me sentía muy lejos de su mundo. Era como si ella viviera en un planeta diferente, donde todo era más rápido, más complicado, más moderno. Un día llegó un mensaje que me cambió todo. Era de Alejandra, pero este mensaje era diferente. Era más largo de lo normal, y cuando lo leí, me di cuenta de que algo estaba pasando. El mensaje decía: «Abuela, tengo algo muy importante que contarle. He estado pensando mucho en esto, y creo que es hora de que usted sepa. Mi papá, o sea su hijo Carlos, está enfermo. Hace unos meses le encontraron algo malo en el estómago. Los médicos dicen que es cáncer. Él no quería que usted se enterara porque no quería preocuparla, pero yo creo que usted tiene derecho a saber». Cuando terminé de leer ese mensaje, se me cayó el teléfono de las manos. Me quedé sentada en la mecedora, sin poder respirar bien, sintiendo como si me hubieran dado un golpe en el pecho. Mi hijo Carlos estaba enfermo, tenía cáncer, y yo no sabía nada. Me levanté y empecé a caminar por la casa, de un lado para otro, sin saber qué hacer. Pensaba en Carlos, en mi hijo mayor, el que siempre había sido tan fuerte, tan responsable. Pensaba en que él estaba sufriendo y yo aquí sin saber nada, sin poder ayudarlo, sin poder estar con él. Recogí el teléfono del suelo y traté de escribir una respuesta, pero mis manos temblaban tanto que no podía tocar las letras bien. Traté varias veces, pero los mensajes salían todos enredados, sin sentido. Al final me desesperé y apagué el teléfono. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en Carlos, recordando cuando era pequeño, cuando se enfermaba, y yo lo cuidaba con remedios caseros y mucho cariño. Recordaba cómo se preocupaba por mí después de que se murió su papá, cómo me llamaba para saber si estaba bien.
y ahora él era el que estaba enfermo, y yo no estaba ahí para cuidarlo. Al otro día temprano fui donde don Eusebio. Le conté lo que había pasado. Le mostré el mensaje de Alejandra. Él me ayudó a escribir una respuesta. Le escribimos a Alejandra. Nieta, gracias por contarme la verdad. Estoy muy preocupada por Carlos. ¿Cómo está? ¿Qué dicen los médicos? ¿Hay algo que yo pueda hacer? Alejandra me respondió rápido. Me explicó que Carlos estaba recibiendo tratamiento, que iba al hospital 2 veces por semana, que los médicos decían que había esperanza si seguía el tratamiento completo. Me dijo que él estaba luchando, que era muy valiente, pero que estaba muy débil y muy triste. Me contó que Carlos no había querido decirme nada porque pensaba que yo ya tenía suficientes problemas viviendo sola, que no quería que me preocupara más. Pero Alejandra pensaba que yo tenía derecho a saber, que yo era su mamá y que debía estar enterada de lo que pasaba. Le pedí a don Eusebio que me ayudara a escribir un mensaje largo para Carlos. Le quería decir que yo sabía lo que estaba pasando, que no estaba brava con él por no haberme contado, pero que quería estar con él, que quería ayudarlo de alguna manera. El mensaje que le mandamos decía: Hijo querido, Alejandra me contó de su enfermedad. No estoy brava porque no me haya dicho. Entiendo que quería protegerme, pero yo soy su mamá, y una mamá siempre quiere estar cuando sus hijos están sufriendo. Quiero ir a verlo, quiero estar con usted. Quiero cuidarlo como lo cuidé cuando era pequeño. Dígame qué puedo hacer. Lo amo más que a mi vida. Su mamá. Carlos se demoró 2 días en responder. Cuando llegó su mensaje, yo estaba en la casa de don Eusebio, practicando cómo escribir palabras difíciles. Don Eusebio leyó el mensaje y me lo explicó despacio. Carlos me decía que se había puesto muy emotivo cuando leyó mi mensaje, que había llorado mucho. Me decía que él también quería verme, que extrañaba mucho mi cariño, mi compañía, pero me explicaba que el tratamiento era muy duro, que él estaba muy débil, que no podía viajar hasta donde yo vivía. Me proponía que yo fuera a la ciudad, que me quedara en su casa mientras él se mejoraba. Me decía que Esperanza y Rubén también estaban de acuerdo, que todos querían que yo estuviera cerca en esos momentos tan difíciles. Yo me quedé pensando mucho tiempo en esa propuesta. Por un lado, quería estar con mi hijo, quería cuidarlo, quería acompañarlo en su enfermedad. Pero por otro lado, me daba mucho miedo irme de mi casa, dejar mi vida aquí, irme a vivir a la ciudad donde todo era diferente. Le dije a don Eusebio que no sabía qué hacer. Él me aconsejó que pensara bien, que la salud de Carlos era lo más importante, pero que yo también tenía que estar segura de mi decisión. Me dijo que la ciudad era muy diferente al campo, que tal vez me iba a sentir perdida, incómoda, pero al final decidí que tenía que ir. Carlos era mi hijo, el mayor, el que más había cuidado de mí después de que se murió Ramón. Si él me necesitaba, yo tenía que estar ahí, sin importar lo difícil que fuera para mí. Le escribí a Carlos: Hijo, voy para allá. Prepáreme un rinconcito donde quedarme. Su mamá va a cuidarlo hasta que se mejore. También les escribí a Esperanza y a Rubén, contándoles mi decisión. Los 3 me respondieron muy contentos, diciéndome que me estaban esperando. Preparing to leave my house for the first time in so many years was one of the hardest things I've ever had to do. I looked at every corner, every object, every memory that lived within these Bajareke walls. I walked through the dirt floor that I had swept thousands of times, touched the wood-burning stove where I had cooked for my family for 50 years, sat one last time in the rocking chair where Ramon and I had spent so many evenings. Doña Amparo came to help me pack my few belongings. I didn't have much. A few changes of clothes, my photographs, the cell phone that had become my lifeline to my children. I left food for the chickens with Don Eusebio, who promised to take care of them while I was gone. I watered my small garden one last time, not knowing when I would return to tend it again. The morning I left, I stood in the doorway looking back at everything that had been my world. This house where I had been happy, where I had suffered, where I had raised my children, where I had grown old alongside my beloved Ramon. I wasn't sure if I would ever see it again, and that thought filled my chest with a pain that was hard to bear. The bus trip to the city was long and uncomfortable. I wasn't used to traveling, wasn't used to the noise of the engine, the movement,
The other passengers talking loudly. I held my phone tightly in my hands, like a talisman connecting me to my purpose. Every few hours, I received messages from Carlos, from Alejandra, asking how the trip was going, telling me they were waiting for me. When I finally arrived at the bus station in the city, I felt completely lost. There were so many people, so much noise, so many cars. The air smelled different, not like earth and flowers, but like smoke and gasoline. The buildings were so tall I couldn't see the sky clearly. Everything moved so fast that I felt dizzy. Alejandra was waiting for me at the station. When I saw her, I felt such relief that I started crying right there. She hugged me tight and told me everything was going to be okay, that she was going to take care of me, that Carlos was very excited to see me. Carlos's house was in a neighborhood with small houses close together, each with a tiny front yard. When we arrived, he was waiting for me at the door. When I saw him, my heart broke a little. My strong, responsible son looked so thin, so pale, so tired, but his eyes lit up when he saw me, and we hugged for a long time, both of us crying. His wife, Maria, welcomed me warmly. She showed me the small room where I would stay, with a single bed and a window that looked out onto the neighbor's wall. It was very different from my house, where I could see the mountains and the sky, but I was grateful to have a place to rest. The first few days in the city were very difficult for me. I wasn't used to the noise, cars passing by at all hours, neighbors talking loudly, television always on. I wasn't used to the bathroom inside the house, the electric stove, the refrigerator that made strange noises. Everything felt foreign to me, but seeing Carlos gave me strength. I could see how much the treatment was wearing him down, how tired he was after each hospital visit. Maria worked outside the home and couldn't always be there to take care of him, so I became his caretaker, just like when he was a child. I learned to use the electric stove to make him the broths he could tolerate. I learned to give him his medications at the right times. I learned to help him get comfortable when the pain was too strong. I learned to be quiet when he needed to rest, and to talk to him when he needed company. In the evenings, when Carlos was resting, I would sit with my phone and write messages to Don Eusebio, to Doña Amparo, telling them how things were going. I would send photos of Carlos, when he felt good enough to smile, to Esperanza and Ruben. I would write to my neighbors, asking about my chickens, about my garden, about my house. Alejandra visited us every day after university. She would help me understand how things worked in the city, would accompany me to the market when I needed to buy groceries, would sit with Carlos when I needed to rest. Having her there made everything easier, made me feel less lost in that world so different from mine. The months passed, and slowly, Carlos began to improve. The doctors said the treatment was working, that the cancer was shrinking. Color returned to his face. He gained a little weight. He started joking again like he used to. Each small improvement filled my heart with hope. During this time, my relationship with technology also grew stronger. I learned to use the phone not just to send simple messages, but to see videos that Alejandra showed me, to look at maps of the city so I wouldn't get lost, to even make video calls with Esperanza and Ruben so they could see how Carlos was doing. One afternoon, while Carlos was sleeping and I was sitting by his bed with my phone, I received a message that surprised me. It was from Don Eusebio, but it wasn't a text message. It was a photograph. In the picture, I could see my house, my yard, my chickens walking around freely. Below the photo, he had written, "Doña Clara, everything here is fine. The chickens miss you. Your house is waiting for you." I stared at that photograph for a long time. I could see my rocking chair empty on the porch, the path I used to walk every morning to feed the chickens, the mountains in the background that had been my horizon for so many years. I felt such nostalgia that my eyes filled with tears, but at the same time, I looked at my son sleeping peacefully, recovering his health thanks to the care he was receiving, and I knew I was exactly where I needed to be. I had learned that sometimes life takes us to places we never imagined, makes us do things we thought we couldn't do, teaches us things we thought we were too old to learn. I wrote back to Don Eusebio, "Thank you for the photo. I miss my house very much, but I'm where I need to be. Take care of my chickens. I'll be back when God wills it."
That night, I sat with my phone and wrote a long message to my 3 children and Alejandra. I told them how proud I was of them, how much I loved them, how this experience had shown me that a family is always connected, no matter the distance, no matter the differences. I told them that the phone had been like a bridge that brought us together, that allowed me to be part of their lives even when I couldn't be physically present. I told them that I had learned that you're never too old to learn new things, that you're never too far to show love, that a mother's heart always finds ways to reach her children, even if it's through a small screen with letters and pictures. As I finish telling this story, Carlos is much better. The doctors say he's in remission, that the treatment worked. Soon I'll be able to return to my house, to my chickens, to my rocking chair on the porch. But I know that things will never be exactly the same. Now I know how to use this phone that once seemed so complicated. Now I know that my children and grandchildren are just a message away. Now I know that even though we live in different worlds, love always finds a way to bridge the distance. Sometimes I think about that morning when I woke up to my first message and didn't know how to read it. I think about all the messages I received without being able to respond, all the love that was sent to me that I couldn't return. But now I know that sometimes in life, we have to learn new ways to say the same old things, that we love, that we care, that we're here for each other. This phone taught me that you're never too old to learn, never too set in your ways to change when love demands it. It taught me that technology isn't just for young people. It's for anyone who has something to say, anyone who wants to stay connected to the people they love. Now, every morning when I wake up, the first thing I do is check my phone. Not because I'm addicted to technology, but because I know that in that little screen there might be a message from someone I love, a photo that will make me smile, a reminder that even though I'm an old woman in a world that moves very fast, I still have a place in the hearts of my family. That's my story. The story of an old woman who learned that love always finds a way, even through a screen, even through letters we have to type one by one with trembling fingers, even through a technology we don't fully understand, but that brings us closer to the people who matter most.